Varios cambios se producirán en la cuarentena nacional. Seguiremos encerrados hasta el 27 de abril. No habrá restricción nocturna para domiciliarios y hombres y mujeres estarán separados en las calles de Bogotá. Finalmente, el gobierno ordena protección profesional para los médicos. Profesionales de la salud se quejan en todas partes del país por las fallas de bioseguridad para ellos. Alcalde de Barranquilla produjo multitud para repartir mercados con su imagen. Fenómeno en las redes, el lanzamiento de la página losdanieles.com con las columnas de Coronel y Sampero Ospina. ¡Honores a los despojos mortales del señor Coronel Médico William Gutiérrez Lombana! Aquí está, esta es la imagen del día. La despedida de héroe que el cuerpo médico le brindó hoy a William Gutiérrez, la segunda víctima del virus COVID-19 en el gremio y en Bogotá. Gutiérrez, que contrajo el virus en su trabajo al sur de Bogotá, murió anoche. Además de los honores como héroe médico, Gutiérrez recibió los respectivos de héroe militar, pues había portado el uniforme y recibió las banderas de Colombia y de la Fuerza Aérea. Luego de su muerte, el gobierno tomó la decisión definitiva sobre la protección biológica del personal médico. De esta historia hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, Yo Soy la Red Independiente. Presenta Noticias 1 con Mabel Lara y Germán Arango. Buenas noches, bienvenidos a esta emisión especial de Noticias 1, las mejores noticias del fin de semana, e iniciamos en este domingo de Pascua. Aun cuando mañana la mayoría del país continúa con el confinamiento obligatorio, habrá varias normas modificadas y excepciones a las mismas. Juan Fernando Guarona nos explica. Mabel, la cuarentena se extiende hasta el 26 de abril a la medianoche. Después seguiremos confinados, pero algunos podrán salir por sectores. No habrá restricción nocturna para domicilios de comida y en Bogotá empieza la separación en la calle de hombres y mujeres. Aunque Colombia se encuentra en cuarentena desde el 24 de marzo pasado y se suponía que llegaba solo hasta mañana 13 de abril, la medida de confinamiento social obligatorio volvió a ser ampliada por el presidente Duque. Según la orden presidencial que obliga a todo el país, la cuarentena durará 2 semanas más a partir de mañana y concluirá a la medianoche del domingo 26 de abril, madrugada del lunes 27 de abril, momento en el cual se podrían reactivar las actividades normales de la sociedad. La decisión de mantener después del 13 de abril hasta el 27 de abril el aislamiento preventivo obligatorio. Sin embargo, en entrevista de hoy con El Espectador, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, advirtió que a partir de esa fecha la cuarentena no se eliminará del todo. Unos grupos podrán salir y trabajar mientras otros continuarán confinados en sus casas. Será una apertura muy organizada, con grupos y horarios determinados. Solo de ese modo podremos garantizar que se mantenga el distanciamiento físico. En el mismo decreto en que el gobierno extendió la cuarentena hasta el 27 de abril, también impuso una restricción nocturna a los servicios a domicilios de comidas y otros bienes de primera necesidad. Los restaurantes, almacenes y mercados solo podrían trabajar hasta las 8 de la noche y estaban vetados para hacerlo hasta las 6 de la mañana del otro día. La medida, parecida a un toque de queda para el sector, generó tal cantidad de protestas que el propio gobierno la retiró antes de entrar en vigencia. Esta medida puede generar un impacto en el sector de restaurantes, de grandes superficies y de supermercados, y también incomodará a un sector de la ciudadanía. En consecuencia, los servicios a domicilios continuarán prestándose a cualquier hora del día o de la noche. Una medida adicional alterará la cuarentena desde mañana en Bogotá. La alcaldesa Claudia López decretó el pico y género en la ciudad. A partir del próximo lunes solo podrán salir los días pares las mujeres. Hombre que no esté en una actividad autorizada y que veamos en la calle será multado en los días pares. Y en los días impares solo podrán salir hombres. Se reitera que los días impares podrán salir los hombres y los días pares las mujeres. Significa que mañana 13, día impar, solo se verán hombres en las calles. El martes 14 par, únicamente mujeres y así sucesivamente. Es decir, mañana solo podrán estar los hombres en las calles.
Otro de los decretos de este fin de semana establece como enfermedad profesional para los médicos y el personal sanitario el COVID-19. Aunque suene extraño, ellos no tenían esta protección laboral. Está con nosotros Eduardo López Júquer. Mabel, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, advirtió que tras la expedición del decreto 538, las aseguradoras de riesgos laborales no podrán evadir su responsabilidad frente a los trabajadores de la salud. Después de que se produjera la muerte por contagio de coronavirus de los 2 primeros médicos que enfrentaban la pandemia, hoy el gobierno expidió el decreto 538 mediante el cual declara el COVID-19 una enfermedad profesional de todos los trabajadores del sector salud. Y dará rapidez a la respuesta desde las administraciones de riesgos laborales en todo lo que tenga que ver con los programas de promoción, con la prevención, con lo que tenga que ver con la protección de riesgo, la atención de sus diagnósticos y también eventualmente con su cobertura en caso de que haya un incidente fatal. No obstante el nuevo decreto, el ministro Ruiz aseguró que la primera responsabilidad de entregar los elementos de bioseguridad a los trabajadores de clínicas y hospitales es de las instituciones prestadoras de servicios de salud o IPS. Obligaciones por parte de cada uno de los hospitales de Colombia y clínicas para proteger a sus empleados tanto administrativos como asistenciales. El procurador general Fernando Carrillo instó a las aseguradoras de riesgos laborales a aceptar como accidente o enfermedad laboral los contagios de los trabajadores de la salud con COVID-19 y pagar sus prestaciones asistenciales y económicas. Las prestaciones asistenciales incluyen asistencia médica, quirúrgica, terapéutica y farmacéutica, servicios de hospitalización, suministro de medicamentos, servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento, rehabilitación física y profesional y gastos de traslado necesarios para la prestación de estos servicios. Por su parte, el presidente de la Comisión Tercera del Senado, David Barguil, recordó la vigencia de la Ley 1562 de 2012 y le exigió al Ministerio de Trabajo mayor control sobre las administradoras de riesgos laborales. Para que ponga en cintura a las ARL de este país y las obligue a cumplir la ley y a cumplir sus funciones en materia de prevención y protección del personal de salud. El ministro de Salud advirtió que no hay lugar a interpretaciones de las administradoras de riesgos laborales, ARLs, para cumplir sus obligaciones con los asegurados. El Cuerpo Médico de Bogotá le rindió hoy homenaje a su segunda víctima por el COVID-19. Se trata de un anestesiólogo que trabajaba en el Centro Clínico del Olaya, que también había pertenecido a la Fuerza Aérea. Guillermo Gómez. Mabel, las honras fúnebres se cumplieron con el rigor que los militares reservan a sus héroes. La familia recibió con honor las banderas de Colombia y de la FAC. Hay otro médico muerto y las sirenas de las ambulancias en el Hospital Militar en Bogotá se encienden para recordarlo. Los médicos militares se ubican a los costados de la vía. El coche fúnebre transita la calle de honor y se estaciona al frente del hombre vestido de negro. Es el coronel retirado de la policía Salvador Gutiérrez, hermano del médico anestesiólogo William Gutiérrez, quien murió la noche de ayer sábado. A los despojos mortales del señor coronel médico William Gutiérrez Lombana. La general Galvis, directora del Hospital Militar en Bogotá, se ve impresionada con el paso de la caravana fúnebre. El mejor compañero del doctor Gutiérrez también es anestesiólogo y lo cuidó durante sus últimos días en el Hospital Militar. Acá le muestra al hermano del médico fallecido fotos de los momentos que vivieron. El hermano del doctor Gutiérrez no resiste y voltea su rostro. El doctor William Gutiérrez también fue coronel de la Fuerza Aérea Colombiana. Y su hermano, quien ahora lo despide sin la posibilidad de siquiera acercarse al ataúd, recibió las banderas de Colombia y la Fuerza Aérea que representan los honores del país y la institución militar. La ceremonia ha culminado y ahí sigue el compañero y amigo del doctor Gutiérrez, acompañando a los únicos 2 familiares que pudieron asistir.
El anestesiólogo William Gutiérrez es el segundo médico colombiano que se lleva el COVID. Tenía 59 años y estuvo 2 semanas hospitalizado. En esta fotografía nos dejó la clave para evitar más muertes. En coincidencia con la riesgosa situación que enfrentan los médicos de Colombia, varios de ellos hicieron algunas manifestaciones durante este fin de semana porque no cuentan con los elementos básicos de protección. Carlos Cárdenas. Mabel, hablamos con una cirujana amiga del médico de 33 años que falleció ayer y coincidencialmente también alumna del anestesiólogo que murió horas más tarde. La médica cirujana Alison Beltrán se enteró ayer que hacía unas horas había muerto su amigo el doctor Carlos Fabián Nieto por COVID-19. Más tarde le informaron que su profesor, el anestesiólogo William Gutiérrez, también había sido víctima del coronavirus. ¡Honores a los despojos mortales del señor coronel médico William Gutiérrez Lomana! Un día muy triste para mí. Fueron 2 pérdidas. Una, colega mío egresado a la universidad, el otro maestro mío, compañero de trabajo, el doctor Gutiérrez. Nos sentimos impotentes, señor ministro. Usted no nos da garantías. Asegura que más médicos amigos suyos están contagiados, algunos en delicado estado de salud. Hay 2 colegas en la unidad de cuidado intensivo en diferentes ciudades. La médica Beltrán declaró que los médicos tienen que acudir a sus propios recursos económicos para protegerse porque no han recibido apoyo estatal ni del sistema privado de salud. Ni las ARL, ni las empresas contratantes, las IPS donde trabajamos, nos están dando la dotación suficiente para podernos salvaguardar de la pandemia. Y a pesar de que ya el gobierno está ordenando protección obligatoria para el sector salud, muchos se están sintiendo más inseguros por las nuevas cláusulas de aseguradoras. Las aseguradoras de riesgos profesionales o de riesgo laboral incluyen en un pequeño párrafo, o excluyen las pandemias. Quiere decir que si alguno de nosotros llega a contraer alguna enfermedad y que ésta le genere algún tipo de incapacidad, no será cubierta por la ARL. Una situación similar denuncian las 85 personas del grupo médico del Hospital del Apartadó, Antioquia. Hemos tenido prendas en mal estado que nos ha tocado utilizar para poder protegernos de esta situación. Están muy buenos los aplausos y todos los reconocimientos que le estamos haciendo al sector salud, pero ellos no comen de los aplausos. Entonces tenemos que ir más allá y cumplirle con esas obligaciones mínimas. Al parecer, esta situación se repite a lo largo y ancho del país. Médicos y enfermeras del Hospital de CRT Córdoba dijeron que ellos también tienen que adquirir los elementos de protección por sí mismos. Aquí es donde se realiza la colocación de los elementos de protección en el pasillo del patio de la urgencia del Hospital San Diego. Para terminar de empeorar el desasosiego que viven los médicos colombianos, muchos de estos llevan varios meses sin recibir salario. Sin embargo, siguen arriesgando sus vidas por los demás. Adeudan 3 meses del presente año. Una empresa colombiana importó al país, con el apoyo del Ministerio de Comercio y el INVIMA, las denominadas pruebas rápidas para identificar el COVID-19. Esta empresa es china, pero no está registrada en ese país. Juliana Ramírez. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, aseguró esta semana que ya llegaron al país 47.500 pruebas rápidas para detectar inicialmente la presencia del coronavirus en los seres humanos. Estas pruebas ya entran dentro de un proceso de validación que nos tomará una semana porque queremos asegurar que la calidad sea un elemento sustancial en estas pruebas. Además de la importación de estas pruebas por parte del gobierno, varias empresas privadas están haciendo la misma gestión, pero los controles oficiales parecen no ser tan estrictos en materia de calidad. Noticias 1 supo que algunas empresas obtuvieron autorización de importación de unas pruebas rápidas elaboradas en laboratorios chinos que no están certificadas por el gobierno de su país. Este problema ya fue detectado en Europa. El escándalo de los defectuosos productos chinos para el coronavirus detectados en Europa. BBC. Los test rápidos de coronavirus comprados en China no funcionan bien.
Los test rápidos de sanidad no funcionan y China avisa de que se compraron a una empresa sin licencia. Los países europeos compraron en China miles de kits de diagnóstico rápido que desecharon por inservibles, especialmente porque las pruebas tenían una sensibilidad del 30% cuando debería ser del 80%, abriendo la posibilidad a falsos negativos en los diagnósticos. Por ello, el Ministerio de Comercio de China se vio obligado a publicar un listado de laboratorios certificados. Este es el registro de importación de la empresa colombiana DHM Global Business and Trade SAS, que cuenta con autorización para traer 1 millón de pruebas rápidas a Colombia. El fabricante de estas pruebas es el laboratorio Shenyang Orient Gen Biotech, que no se encuentra en la lista de las autorizadas por China. Que no nos vaya a suceder lo que pasó en España, que se perdieron 640.000 pruebas por haber comprado unas pruebas de primera generación que no eran las adecuadas. Contactamos a la firma compradora de las pruebas. Su gerente de operaciones aseguró que la certificación está en trámite y que por ello aún no ha comercializado las pruebas, pero subsiste la inquietud sobre por qué sin ese certificado se expide el registro de importación. La viceministra de Comercio Exterior, Laura Valdivieso, dijo por su parte que la entidad que da el visto bueno para este tipo de operaciones es el INVIMA e hizo una aclaración. En la aprobación del INVIMA, esta entidad deja en claro en sus observaciones que esas pruebas no diagnostican ni confirman el COVID-19 y que solo podrán ser usadas por profesionales de la salud. No obstante, el ministerio recalcó que las únicas pruebas que han llegado al país pertenecen al laboratorio Abbott y están certificadas por la autoridad estadounidense. El alcalde de Barranquilla invitó a las personas vulnerables de su ciudad a un parqueadero del estadio principal de la capital del Atlántico y por obvias razones esto generó varias aglomeraciones. Iván Serrano. En plena cuarentena, el presidente pidiendo aislamiento y ve. Por lo menos 1.000 personas hicieron largas colas ayer en inmediaciones del Estadio Metropolitano de Barranquilla. La aglomeración en plena cuarentena fue protagonizada por habitantes de sectores populares que hicieron fila desde las 4 de la mañana atendiendo a una convocatoria de la propia alcaldía para entrega de mercados. Entregando unos mercados en el parqueadero del Estadio de Barranquilla está promoviendo la alteración del orden público y está precisamente saboteando el decreto que usted mismo emitió, señor alcalde, doctor Jaime Pumarejo. Debido a la concentración de público, la actividad fue suspendida por el propio alcalde, quien en un video dijo que los convocados llegaron antes y que también habían llegado otros que no esperaban. Lo cual ocasionó una gran aglomeración de personas, lo cual ponía en riesgo la salud de ellos y la salud de todos los barranquilleros. Es por eso que hemos decidido cancelar esta metodología. Quienes hicieron la larga cola estaban a la espera de este mercado que consta de un frasco de aceite, 1 libra de pasta, 1 kilo de arroz, 2 kilos de granos, una panela, 2 latas de atún, 2 rollos de papel higiénico y un jabón de baño. Por cada mercado la alcaldía pagó 60.689 pesos y el total del contrato fue de 18.652 millones de pesos. Según denuncias habitantes de otros sectores, el mercado les habría sido entregado junto a este impreso, en donde se les advierte que debe durarles 15 días. Además viene con la foto del alcalde de la ciudad, Jaime Pumarejo, lo que plantea la duda de si está participando en política. La Procuraduría ya le pidió información al alcalde Pumarejo de la entrega de ayudas y también solicitó el contrato para la compra de paquetes alimenticios. Consultados la alcaldía de Barranquilla por Noticias 1, su jefe de prensa, Ruby Rubio, dijo que no estamos en campaña electoral. Por el contrario, una publicación con su imagen mitiga todo riesgo de ser considerada no oficial. Luego de la muerte de 2 internos en la cárcel de Villavicencio, estos se reportan además que existen otros 5 casos de contagios de COVID-19 en su lugar de reclusión, pero que también hay pacientes con coronavirus en las cárceles de Guaduas, Itzmina y La Picota que no están en la cuenta oficial. El fallecimiento de 2 presos de un mismo pabellón de la cárcel de Villavicencio la semana pasada, uno confirmado por COVID-19 y otro del que se espera el resultado de la prueba. El contagio de coronavirus de otros 2 internos de la misma cárcel y las muestras tomadas a guardianes del IMPEC llevaron a estos 1.800 reclusos a protestar hoy. Fallecieron 2 privados de la libertad del Patio de Santander, en el cual hay 5 internos en aislamiento con los mismos síntomas. También están pidiendo reducción del 50% de las penas para quienes tienen las condenas más altas y libertad para los que están enfermos. Catastrófica como la es el COVID-19, que amenaza de muerte la vida de un ser humano en condiciones vulnerables como la población privada de la libertad.
Tiene que haber una excarcelación inmediata. Simultáneamente, en el patio 3 del Herón, pabellón de máxima seguridad de La Picota en Bogotá, hubo esta tarde también manifestaciones pacíficas. El virus ingresa a las cárceles por parte del personal externo, infecta a la población privada de la libertad por las inútiles medidas sanitarias tomadas. Responsabilizamos al señor presidente doctor Iván Duque por dilatar la aprobación de un decreto que preserve la vida de todos los involucrados en las cárceles. A la ministra doctora Margarita Cabello Blanco no se ha comportado a la altura y no le ha dado el adecuado manejo a tan delicada emergencia. La directora de la Fundación Internacional Cárceles al Desnudo, que acompaña a la población vulnerable en las prisiones, denuncia que hay más casos de COVID-19 entre los admitidos oficialmente en otros establecimientos penitenciarios. En la cárcel La Esperanza de Guaduas hay 6 internos aislados que tienen sintomatología parecida a la del COVID-19 y que a la fecha desconocen si son portadores o no del virus. En la cárcel El Pedregal, desde hace 2 semanas los internos han estado manifestando, indicando que hay posible brote de COVID-19. Según internos de La Picota, este hombre podría ser paciente de COVID-19. En la cárcel de Ismina, Chocó, creen que hay internos contagiados. Que el día 23 de marzo del 2020 fue recibido de alta el privado de la libertad Uragama Luisito, mayor de 60 años, quien se mantuvo en cuarentena hasta el día 6 de abril. En las últimas horas, el secretario de Salud de Chocó informó sobre el primer caso de contagio en ese departamento. Tenemos una paciente de 47 años asistencial. La llegada del COVID-19 a las cárceles de Colombia era inminente debido al nivel de hacinamiento que supera más de 121.000 personas privadas de la libertad viviendo en condiciones infrahumanas. Los presos de todo el país piden que sean dejados en libertad mayores de 60 años, internos con enfermedades crónicas y madres gestantes. La búsqueda de los desaparecidos podría sufrir un tropiezo porque las fosas comunes podrían reabrirse en medio de esta emergencia sanitaria y confundirse con las víctimas del COVID-19. Luz Marina Monzón, directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, expresó preocupación por lo que sería una nueva dificultad que tendría su entidad para lograr identificar los restos de las víctimas del conflicto en 50 años de guerra. Con el volumen de muertos que se producirán por el contagio del coronavirus y el déficit de tumbas, los cadáveres recientes podrían ser sepultados en las mismas fosas en donde se han hallado los cuerpos cuyos orígenes, nombres y apellidos no han podido establecerse. La mezcla en las tumbas de ADN y de restos de distintos fallecidos aumentaría la confusión genética y la dificultad para individualizar las víctimas de masacres y asesinatos ocurridos en los años del enfrentamiento armado. Implementación de medidas de inhumación no vaya a aumentarse el riesgo de que los cuerpos se confundan, se mezclen o se trasladen y luego esta posibilidad de encontrar esos cuerpos sin identificar se vea aún más obstaculizada. Monzón afirmó que aunque el Ministerio de Salud ordenó cremar los cadáveres contagiados con el virus, existe riesgo de que en municipios apartados del país decidan sepultarlos ante la ausencia de hornos crematorios. O lo que también podría suceder, se ordene el traslado de los restos más antiguos sin tener en cuenta los protocolos debidos. A riesgos como el traslado de un lugar a otro dentro del cementerio sin la trazabilidad, sin la documentación suficiente que no permite posteriormente recuperar el cuerpo y poder terminar el proceso de identificación. De otra parte, Luz Marina Monzón aclaró que la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas se solidariza con las familias de los contagiados del coronavirus, pero insiste en que simultáneamente debe propender por encontrar la verdad de lo que ocurrió con quienes fueron asesinados en el conflicto armado. Que garantice que el manejo de esos cuerpos y la disposición final de esos cuerpos se haga con las debidas garantías, con la debida dignidad y con la debida responsabilidad, que le respete los derechos tanto a las víctimas del COVID y sus familias, como también a las víctimas de quienes buscan a sus seres queridos. Señaló que su unidad pretende encontrar la verdad de los sucesos en los cuales perdieron la vida miles de colombianos durante el conflicto armado. Ellos tienen el derecho a la verdad y debe ser garantizado a través de medidas que aseguren que no va a haber una confusión, una mezcla. Actualmente en los 400 cementerios del país se encuentran los restos de 25.000 personas sin identificar.
Con el reporte de los nuevos contagios, 67 nuevos casos en el país, se pudo alargar en un día el ritmo de duplicación de la epidemia. Sin embargo, empiezan a aparecer los casos en las zonas rurales, donde si bien se respeta el aislamiento, es muy difícil controlar la emergencia sanitaria en estas zonas del país. Ignacio Gómez. Mabel, eso quiere decir que nos ganamos un día en el aplanamiento de la curva, pero aún nos faltan 3 para alcanzar las cifras de Chile, que es el de mejor desempeño en América Latina. El reporte epidemiológico del gobierno dio cuenta hoy de 67 nuevos contagios, 1 de cada 3 en Bogotá, la muerte de 9 personas y de 6 pacientes más internados en cuidados intensivos por cuenta del virus. 5 de los muertos de hoy ocurrieron en ciudades no capitales y dan cuenta de la expansión del virus en zonas rurales, concretamente en Armenia, Villavicencio, Neiva, Suezca y La Dorada Caldas, que además de su víctima fatal, entró en la cuenta con 5 nuevos infectados. El periodo de duplicación de las cifras de contagio es ahora de 8 días, mejorando nuestra cuenta de ayer. Estos son los mismos que ha conseguido la República Dominicana y Panamá, que están en el rango de los 3.000 como nosotros. Nuestra cuenta mejora por un día más las de Brasil, que tiene 21.000 casos, y la de Ecuador, que hoy reconoce 7.000. En América Latina el mejor desempeño hasta el momento es el de Chile, que con el doble de pacientes de Colombia tiene el mismo número de fatalidades y ha logrado estirar sus cifras de duplicación hasta 11 días. El peor, confiando en las cifras públicas, estaría en Perú, que acercándose a los 7.000 contagios, duplica sus cifras cada 4 días. Acercándonos a los 2 millones de contagiados por el COVID-19 en el mundo, las cifras confunden a los estudiosos del tema y también a los países que habían estado manejando las curvas para que bajen los casos reportados en sus naciones. Luego de 4 días con cifras descendientes en su cuenta de víctimas fatales del COVID-19, España tuvo hoy un repunte. El virus mató ayer a 619 personas en ese país, 109 más que el viernes, mientras que Italia hoy registra su menor número de muertes desde el 19 de marzo, con 431 muertes este domingo. El actual epicentro de la pandemia es Estados Unidos, donde a las 3 de la tarde se contabilizaban 1.009 en un día, lo cual podría significar también una reducción sobre las 2.035 víctimas del viernes pasado, que hasta ahora son las mayores de la epidemia y que, con 22.000 muertos, hacen de ese país el más golpeado por la epidemia, pues sus cifras son 7 veces las de China. Pero también están cambiando las cuentas de los países que antes se reportaban como ejemplo. Singapur, que desde febrero se mantenía por debajo de los 2.500 contagios, reportó 233 en un mismo día, en su mayoría relacionados con los cuidados que estaban en el exterior. Pero el ministro de Salud tuvo que admitir que en la mitad de los nuevos casos no habían sido aislados y podrían elevar sus cifras. Y en Siria y Afganistán, de cuyas cifras duda la Organización Mundial de la Salud, las agencias de ayuda claman por una auditoría, pues ya estiman que los brotes en campos de refugiados podrían estar ocasionando una tragedia mayor que la guerra. El virus que circula en Colombia, como todos los colombianos, tiene origen en diferentes lugares del mundo, lo que indican los indicadores. 246 colombianos están infectados por el COVID-19 que evolucionó en España, otros 182 por el norteamericano, 45 por el ecuatoriano, 41 por el mexicano y 27 por el panameño. Esto indica que nuestra infección es tan diversa como el país. Esto es lo que indican los indicadores. Y mucha atención, el ministro de Trabajo informó en las últimas horas que aquellas empresas que con motivo de la cuarentena ha despedido a su personal no serán elegibles para los créditos blandos y que no es legítimo enviarlos a la casa en licencia no remunerada. Nos explica Enrique Tapias. Mabel también dijo que en su despacho se tramitan 1.400 quejas por despidos y en los juzgados 400 tutelas por licencias no remuneradas que intentarán evacuar a pesar del aislamiento. El Ministerio de Trabajo ha recibido en el último mes 1.400 quejas relacionadas con violaciones a los derechos laborales. De estas, por lo menos 1.000 están relacionadas con suspensión de contratos y otras figuras no permitidas por el gobierno en tiempo de la pandemia. Otras alegan lo que se denomina licencia no remunerada,
en la cual nosotros fuimos muy precisos en que era una situación o una cosa excepcional en la cual el trabajador la debiera pedir. El jefe de la cartera de trabajo señaló que en el ministerio están trabajando en darles pronta respuesta a los denunciantes. En este momento todos los equipos están trabajando lo más pronto posible, pidiendo pruebas, pidiendo documentos, para dar unas respuestas lo más pronto, lo más cerca que podamos. Aclaró que son los jueces laborales los que toman la decisión final, por lo que se prevé que estos amplíen sus servicios dadas las circunstancias. Nosotros manejamos multas hasta 5.000, 7.000 salarios mínimos de multas, pero luego la persona afectada puede acudir a la justicia, o sea, al final un juez de la República es el que determina si es justa causa o no es justa causa. Advirtió a los empresarios que quienes despidan empleados bajo el pretexto de la emergencia por el COVID-19 no podrán recibir las ayudas del gobierno para enfrentar la crisis. Absténganse de suspender los contratos porque no van a recibir esa ayuda, que sobre todo los créditos que van a tener tiempo de gracia, tasa de interés cero a muy largo plazo para que los puedan pagar. El ministro agregó que a la fecha hay 400 tutelas relacionadas con suspensiones de contratos y licencias no remuneradas impuestas por los empleadores. Y hablamos ahora de los domiciliarios, esos héroes invisibles que permiten el abastecimiento de cada uno de nosotros quienes nos quedamos en casa. Ellos manifiestan que el virus no es para aquellos que tienen que trabajar buscándose el diario. Pueden verse por estos días de poco tráfico bajo la lluvia, haciendo kilómetros desde el amanecer hasta la noche. A sus espaldas van cargando lo que necesitan millones de hogares confinados en esta cuarentena. Son los domiciliarios, algunos de tiendas y supermercados de barrio y otros que hacen el diario a través de aplicaciones. Bueno, bastante, porque yo tenía trabajo fijo en un restaurante, pero lo cerraron por causa de la cuarentena. Entonces por eso es que ahora soy domiciliario. Ellos son otra cara de la cuarentena. Están en la calle para que los demás puedan aislarse como lo exige la pandemia. Por eso no entienden a los que, pudiendo protegerse en sus casas, no lo hacen. Han tomado esto como muy a la ligera, pues. Hay gente en la calle sin tapaboca. No han hecho caso a lo que se ha dicho de que por lo menos si se va a pasear el perro una sola persona, no, van 2 y 3 personas conversando paseando un perrito, la gente ha sido descuidada un poco con eso, pero yo trato de cuidarme lo más que puedo. Uso mi guante, mi tapaboca, cuando llego a mi casa enseguida me quito la ropa y me baño. Hoy es el primer día de trabajo de Freddy Borges, quien, aunque no perdió del todo su empleo, recibió con sus compañeros de trabajo la noticia de que su próxima quincena será la mitad de la anterior. Yo ya hablé con la señora, la que le pagó el arriendo, pero pues eso... ¿Qué le dijo? Pues están calladitos por el momento porque a mí se me cumplió el 15. Pero el momento que yo le vaya a decir, mire, tengo solamente 150.000 pesos para pagar el arriendo, yo no sé qué me vaya a decir. Freddy responde por su mamá de 66 años y tuvo que endeudarse para iniciar este nuevo trabajo. Y saqué un celular a cuotas, espero que me vaya bien. De las épocas previas, se le viene a la cabeza un temor de antes de la pandemia. Pues esto con esta soledad, no falta el que le quiera reponer al celular y pues imagínese uno empezándolo a pagar por cuotas para que le quiten el celular. Pero su mamá tiene 66 años y comparte la misma habitación con Freddy. Él insiste en otro temor que para él es mayor. Para nosotros, la gente que gana el salario mínimo y tiene que llevar la plata a la casa, no existen virus y si me coge, pues ni modo, que me lleve. Porque ¿qué hacemos? ¿Para quedarme yo en la casa? ¿Su mamá? Mi mamá se queda en la casa. ¿Para llevarle el virus a su mamá? Sí, pero me aterra más no llevar plata a la casa. Por definición y por cuenta de las excepciones lógicas del aislamiento, los domiciliarios son el nervio de la capacidad de la sociedad para resistir el encierro. Pero su bioseguridad aún no está expresada en las preocupaciones de ninguna de las instancias que pretende interferir el curso de la pandemia. Un alivio para las finanzas personales viene por parte de la DIAN, que decidió retrasar su calendario de cobros y también devolverles el IVA a los más vulnerables. Teniendo en cuenta el aislamiento preventivo ordenado por el gobierno, la DIAN amplió los plazos a las personas jurídicas y grandes contribuyentes para la presentación de la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios. Hemos decidido mover el calendario tributario hacia el mes de junio, de tal forma que las empresas tengan el tiempo suficiente para preparar sus declaraciones.
para que las personas y los contadores, el área administrativa no se tenga que desplazar ahorita en el mes de abril. Según el funcionario, hay una directriz para que la entidad sea más cercana a las empresas y su realidad económica para facilitar acuerdos de pago. Tenemos que facilitar la celebración de acuerdo de pago de impuestos para aquellas personas que en esta situación complicada, esta situación de dificultad, físicamente y materialmente no puedan cumplir con sus obligaciones. La devolución de saldos también tendrá una modificación para que sea más rápida su ejecución. Hemos establecido un nuevo procedimiento abreviado para la devolución de impuestos de los saldos a favor, que garantice que en un término no superior a 15 días van a tener esos recursos y esas devoluciones en la caja de las compañías para poder cubrir sus operaciones, para poder cubrir sus obligaciones. El director de la DIAN agregó que la flexibilización de pagos se tendrá en cuenta a partir de las obligaciones que no se pudieron realizar en marzo, más las del mes de abril, y recordó que las empresas que tienen cómo pagar sus impuestos lo hagan, pues esto garantiza la sostenibilidad fiscal del país. Los dos Danieles, Samper Ospina y Daniel Coronel, inauguraron el día de hoy sus columnas en un portal denominado Los Danieles. Esta columna ya no saldrá más en la revista Semana y en tan solo 24 horas logró su cuenta en Twitter obtener más de 100.000 seguidores. Los columnistas Daniel Coronel y Daniel Samper Ospina estrenaron hoy la página y cuenta oficial Los Danieles, un espacio virtual en donde publicarán sus columnas dominicales. En esta primera entrega, Coronel escribió sobre su salida de la revista Semana, mientras que Samper Ospina hizo una crítica al Congreso por su inactividad en época de coronavirus. Soporté con paciencia monacal las esporádicas llamadas de Gabriel Gilinski, donde se las arreglaba para recordarme que él es uribista y trompista, como si debiera importar. Para mí era indispensable seguir escribiendo la columna, como demostrarme a mí mismo que ese era un ritmo que no iba a parar y que nadie lo podía parar, ninguna circunstancia. Las columnas se publicaron a las 6 de la mañana en la página losdanieles.com y se estrenó oficialmente la cuenta de Twitter, la cual en menos de 24 horas ya tiene más de 100.000 seguidores. Lo más importante que tenemos que hacer es favorecer una relación interactiva con los lectores, no esa relación un poco pasiva de los medios tradicionales, en donde se publica una cosa y la gente la lee o no la lee y se acabó, sino vamos a hacer un proyecto de comunicación en construcción permanente. A pesar de que por algunas horas inexplicablemente la página de Los Danieles estuvo caída, al parecer por interrupción externa, las columnas fueron publicadas en PDF en Twitter, lo que generó que el numeral Los Danieles fuera tendencia número 1 en Colombia con más de 54.000 menciones. Creo que tuvimos un muy buen lanzamiento. Nos han tratado de tumbar la página toda la mañana y lo han logrado intermitentemente por ataques masivos, concertados, sincronizados. Pero ahí sigue, en todo caso, resistiendo la página. Además, medios de comunicación registraron la noticia y diferentes sectores se pronunciaron por la apertura del portal y las columnas de Daniel Coronel y Daniel Samper Ospina, quienes anunciaron que el próximo domingo publicarán nuevas columnas y no descartaron que más periodistas se sumen a este nuevo proyecto. Queremos borrar un intermediario en la cadena de comunicación entre los lectores y unos columnistas, que inicialmente somos dos, pero que tenemos el sueño de que sean más. Un experimento en el cual seguramente cabrán muchas más personas. Es verdad que decidimos decirle de una vez Los Danieles para no hacer lo mismo de los victorinos. El periodista Gustavo Gómez realizó un Facebook Live con Coronel y Samper Ospina, en el que más de 8.000 personas se conectaron. Hubo 130.000 reproducciones y se compartió más de 3.500 veces. Y esta es una buena noticia. La Universidad de Harvard abrió sus inscripciones para quienes quieran conseguir sus certificados en diferentes habilidades. La mayoría de los jóvenes sueñan con poder estudiar algún día en Harvard, una de las 3 universidades mejor clasificadas del mundo occidental, pero alcanzar ese ideal es casi imposible debido al valor de la inscripción y matrícula anual, que superan los $60.000, o sea, 230 millones de pesos colombianos. Pero las condiciones especiales que vive el mundo hoy movieron a sus directivas a ofrecer más de 60 cursos virtuales sin costo alguno para aprender nuevas habilidades, desarrollar herramientas y contenidos mientras dure el aislamiento social. Además, se ofrece la oportunidad de obtener un certificado contramarcado Harvard si cumplen ciertos requisitos.
En estos cursos se adquiere capacitación en áreas de programación, humanidades y ciencias sociales, aunque también hay otras clases relacionadas con arte, educación y ciencias exactas. Y unos muy interesantes por la coyuntura ofrecen herramientas que permiten analizar casos sanitarios globales y pandemias como la que enfrenta el mundo en estos momentos, además de las formas de prevenir próximas emergencias relacionadas con contagios de virus. Estos cursos tienen una duración entre 3 y 15 semanas y requieren, además de tiempo, concentración, seriedad y estudio, una buena conexión a Internet. Y a esta hora de la noche les tenemos información de contexto en Noticias 1. Un borrador de proyecto de ley que el fiscal general Francisco Barbosa tenía previsto enviar al Congreso a mediados de marzo quedó atrapado por el coronavirus, aunque en el Capitolio algunos ya lo han leído. Por eso la propuesta de la Fiscalía. En el artículo 5 del borrador, el fiscal Barbosa propone darle facultades extraordinarias durante 6 meses al presidente de la República, Iván Duque, para modificar la planta de personal de la Fiscalía a través de normas. Modificar la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación y sus entidades adscritas, suprimiendo, modificando o creando los empleos a que haya lugar, para lo cual podrá modificar la nomenclatura, denominación, clasificación, requisitos y definir los niveles de los empleos de la entidad. Consultada por Noticias 1, la Fiscalía no quiso referirse a este texto, que ya ha dado lugar a comentarios de los funcionarios sindicalizados, quienes consideran que las facultades extraordinarias que el fiscal quiere que el Congreso le otorgue al presidente es una forma de entregarle poder al Ejecutivo en la rama judicial. El Congreso es el llamado a proferir las normas, las leyes, de efectuar las leyes. Consideramos que no se debe desprender de este poder. Con lo propuesto en el borrador de ley, el presidente podría suprimir y crear cargos. El sindicato asegura que en el año 2019 ya se había acordado con el gobierno la ampliación de la planta de personal, que se haría con un estudio de necesidades. Para nosotros es extraño ahorita que se le estén otorgando o se pretenda darle poderes extraordinarios o facultades extraordinarias al presidente de la República para algo que ya fue acordado con el mismo gobierno. Aunque el borrador del proyecto de ley hace énfasis en el fortalecimiento de la investigación penal en los territorios que tienen altos índices de criminalidad contra líderes sociales, en la nueva estructura de la Fiscalía, este tipo de delitos estarían en la última línea de interés del despacho del fiscal general. En Silicon Valley están acelerando la puesta en marcha de un programa que, además de el audio y la visión, le agrega a las teleconferencias el sentido del tacto. El aislamiento social debido a la pandemia movió a Silicon Valley, Centro Mundial de Tecnología, a acelerar uno de los programas en el que venía trabajando a ritmo normal. Se trata de ofrecer una versión mejorada de las videollamadas o teleconferencias. En las videocharlas que ahora se están utilizando ampliamente en todos los continentes, los invitados pueden oírse y verse, pero se pierde uno de los sentidos más estropeados por las cuarentenas, el del tacto personal. Según lo que se ha conocido de este revolucionario avance tecnológico, el aparato con el que nos podríamos comunicar para sentir a quien está del otro lado de la pantalla se parece a una tablet. Se activa enfrente del usuario, que crea un campo de fuerza similar al que se genera cuando los interlocutores están físicamente presentes en el mismo salón. Aunque el equipo startup trabaja para que esta tecnología esté pronto en el mercado, sus desarrolladores aseguran que solo hasta junio del 2021 estaría listo para la venta. Lo mejor es que su precio estaría en el rango de un teléfono celular de última tecnología. Nos vamos, pero nos vemos el próximo fin de semana a esta misma hora en este canal Cable Noticias con las mejores noticias del fin de semana. Les deseo un feliz domingo de Pascua y buen inicio de semana. A ustedes gracias por elegir la independencia. Buenas noches.